Me llamo Garvey Ellis y tengo 76 años. He pasado casi 5 décadas de mi vida enseñando historia estadounidense a adolescentes que, la mayoría de las veces, preferirían estar en cualquier otro lugar que en un aula. Pero me encantaba cada minuto. Me encantaba el crujido de la pizarra, el olor a polvo de los libros de texto viejos, las manos alzadas, las discusiones sobre la guerra de secesión o la reconstrucción, e incluso los silencios incómodos cuando nadie recordaba el nombre de un padre fundador. Me hacía sentir útil, anclado. Mi esposa, Lorna, solía decir que estaba casado con mi trabajo incluso antes de casarme con ella. Nos conocimos en 1971 en una recaudación de fondos comunitaria en Chestnut Hill. Ella trajo galletas. Yo llevé un diorama de la batalla de Bunker Hill. Se rió de mí y dijo que parecía un predicador nervioso. No lo era, pero estaba enamorado. Un año después, nos casamos. Tuvimos un hijo, Justin. Era un niño tranquilo, brillante pero introvertido, que creció en una casa llena de libros e historias. Lorna era el calor del hogar. Yo era su voz. Vivimos en una casa modesta en las afueras hasta 1993, cuando recibí una pequeña herencia de mi tía, una mujer solitaria que había vivido en Vermont con 15 gatos y una pensión que nunca tocó. Lorna y yo decidimos construir un hogar, no solo una casa, un verdadero hogar familiar, un lugar donde las fiestas resonaran con risas, donde nuestros futuros nietos correrían descalzos sobre pisos de madera. Supervisé cada detalle de la construcción. Elegí el exterior de ladrillo rojo, los paneles de vitral para el vestíbulo, la chimenea de piedra. Lorna diseñó la cocina y el jardín. La construimos en un tranquilo terreno esquinero a las afueras de Filadelfia, una mansión modesta para los estándares modernos, pero para nosotros era una fortaleza de recuerdos y pertenencia. Viví en esa casa con Lorna durante 25 años. Celebramos acción de gracias que rayaban en el caos. Celebramos cumpleaños y aniversarios. Jugábamos al Scrabble los días de lluvia y discutíamos sobre colores de pintura y política. Enterramos a nuestro perro, Scout, bajo el viejo roble del patio trasero. Entonces, hace 5 años, Lorna murió, de un derrame cerebral en mitad de la noche. 1 minuto respiraba a mi lado, al siguiente no. Y así, el silencio se hizo permanente. No fue solo su ausencia lo que cambió la casa, sino cómo la absorbió, cómo las habitaciones resonaban de forma diferente. El refrigerador zumbaba más fuerte. Los pisos de madera crujían más. El aire se sentía más frío. Justin venía cada vez menos tras su muerte. Tenía su propia familia, su propio trabajo, algo en la consultoría inmobiliaria que nunca entendí del todo. Su esposa, Molly, fue educada al principio, luego menos. Tenía una forma cortante de hablarme, como si cada conversación fuera una tarea pesada. Vivían en la ciudad, en un apartamento de alquiler con 2 habitaciones pequeñas y un baño, y se quejaban constantemente del ruido, el tráfico, el alquiler. Cuando preguntaron si podían mudarse a la casa, a la mía, no lo dudé. Esta casa fue construida para la familia, dije. Es demasiado grande para un solo hombre.
Se mudaron en menos de un mes. Les ofrecí el dormitorio principal, aunque todavía olía a la loción de lavanda de Lorna, y me mudé a la antigua habitación de invitados, cerca de la parte trasera de la casa. Era pequeña, sin ventanas y seca. Molly la llamaba el anexo, con una sonrisa burlona que no intentaba disimular. No me importaba. Me alegraba tener gente cerca. La risa de mis dos nietos, Alec y Faith, devolvió la vida a esos espacios vacíos. Por un tiempo, creí que estábamos sanando. Pero las cosas cambian poco a poco, y luego de golpe. Molly empezó a reordenar la casa como si yo fuera un inquilino temporal. Mis libros desaparecieron de las estanterías de la sala. Las fotos enmarcadas de Lorna fueron reemplazadas por frases motivacionales en tonos pastel en marcos de Target. Dijo que estaba intentando renovar el espacio. Luego llegaron las cerraduras nuevas. Primero en la puerta del lavadero, luego en la despensa y, finalmente, en el termostato. Me vi a mí mismo pidiendo permiso para usar mi propio microondas. Mi pensión, que era modesta pero estable, fue redirigida a una cuenta familiar compartida. Molly insistió en que era más conveniente así. Justin no se opuso. Les dijeron a sus amigos y vecinos que habían acogido al anciano padre de Justin, que estaban haciendo todo lo posible para acomodarlo. Me presentaban en las reuniones como Pop, como una mascota, algo pintoresco y lastimoso. Molly se reía a carcajadas y decía cosas como: «Tenemos una configuración multigeneracional completa. Es como tener un personaje de comedia en la casa». Una vez, durante la cena, intenté explicar una pequeña discrepancia en un documental histórico que estábamos viendo. Un detalle sobre la política de la reconstrucción. Y Molly se volvió hacia mí y dijo: «Garvey, no es tan grave. No puedes simplemente disfrutar de las cosas como la gente normal». Fue entonces cuando me di cuenta. Yo no era parte de esta casa. Yo era un mueble, viejo e incómodo, algo que aprendes a rodear pero nunca a mirar demasiado de cerca. Los niños dejaron de sentarse conmigo. Estaban creciendo, claro, y los adolescentes tienen su propio mundo, pero era más que eso. Alec me preguntó una vez si tenía demencia porque, según él, siempre repites historias. Faith se negó a ir conmigo en coche a la iglesia, diciendo que no le gustaba el olor de la tapicería. Molly programaba sus vacaciones familiares sin avisarme, dejándome sola en casa durante una semana. No me importaba estar sola. Lo que me molestaba era la lenta desaparición, la desconexión. La sensación de volverme invisible en el mismo lugar donde había volcado mi vida. La gota que colmó el vaso llegó un miércoles de abril por la mañana. Me había levantado temprano, como siempre, y estaba preparando agua para el té. Molly bajó con su ropa de yoga y auriculares puestos, y abrió la nevera. Suspiró. La cerró de golpe y se giró hacia mí. «No hay leche de avena», espetó. «Otra vez. No tomo leche de avena», respondí con dulzura. «Pero puedo comprarla hoy». Me miró fijamente, con las manos en las caderas, y luego dijo unas palabras que jamás olvidaré. «Deberías agradecer tener un techo, Garvey. Hay gente de tu edad que está en residencias de ancianos. Aquí no puedes exigir nada». Salió de la habitación antes de que pudiera responder. Me quedé allí, con la tetera silbando y el vapor empañando mis gafas, y me di cuenta de algo.
Me había convertido en un fantasma en mi propia casa. La casa que había construido, pagado y mantenido. Las paredes que albergaban mis recuerdos ahora me tenían prisionera, y se suponía que debía estar agradecida. Esa mañana, por primera vez en mi vida, me senté e hice una lista de todo lo que aún poseía, todo lo que aún estaba a mi nombre. Preparé té, lo bebí despacio y miré por la ventana de la cocina. Los tulipanes estaban floreciendo, los tulipanes de Lorna. Recordé cómo los plantamos juntas la primera primavera que nos mudamos, cómo insistía en alternar los colores, incluso cuando le decía que no importaba. Ella siempre decía que la belleza importaba, el orden importaba, la dignidad importaba, y me di cuenta de que había perdido los tres. Pero no para siempre. Todavía no. A la mañana siguiente de que el comentario de Molly se me calara en los huesos, como la humedad invernal en una casa vieja, me desperté con una extraña claridad. No era rabia. No. Hacía tiempo que se había calcificado en algo más silencioso, más lento y pesado. Fue más bien un clic silencioso en mi mente, como si algo finalmente encajara, como un engranaje que llevaba años desalineado volviendo a su sitio. Preparé el té y me senté a la mesa de la cocina, la que Molly había encargado, y de la que se quejaba de que rascaba con mis codos de anciano. El olor a desinfectante de limón se aferraba a cada superficie, áspero y antinatural, enmascarando los cálidos tonos de cedro de los paneles de madera que Lorna y yo habíamos elegido. Recordé cuando esta habitación olía a canela y clavo en diciembre, cuando Faith y Alec ayudaban a Lorna a amasar la masa para galletas de jengibre, y ella tarareaba suavemente en voz baja una melodía de su madre, según decía. Ahora, la casa se sentía estéril y afilada, cada rincón ocupado por objetos que no me pertenecían. Un reloj minimalista sin números, un frutero de cerámica verde azulado con limones falsos, citas enmarcadas como «solo buenas vibraciones» y «la gratitud es la actitud», colgadas donde solía estar nuestra foto de boda. Ese día, mientras tomaba mi té, Molly entró tranquilamente con un cardigan largo y pantuflas de imitación de diseñador, revisando su teléfono. Al principio no me reconoció. No lo había hecho durante meses sin que yo se lo pidiera. Vi sus dedos recorrer la pantalla con el ceño fruncido. Luego, sin levantar la vista, dijo: «Tienes cita con el médico el próximo jueves, ¿verdad?» Parpadeé. Cita con el médico. Finalmente me miró, ligeramente molesta. «Justin dijo que necesitabas ver a alguien por tu memoria. Se te han estado olvidando cosas. La estufa, el termostato, ¿dónde están tus zapatos? ¿Recuerdas cuando dejaste la puerta abierta toda la noche?» La miré fijamente. Nunca había dejado la puerta abierta toda la noche. Ni siquiera había tocado el termostato en más de un año, porque lo habían puesto en modo eco y lo habían protegido con contraseña. «No recuerdo haber pedido esa cita», dije con calma. Molly sonrió con suficiencia. «Exactamente». Se fue sin más explicaciones, dejando un regusto amargo en el aire, más pesado que el té que no había terminado. Más tarde esa noche, la oí hablar con Justin por el altavoz del salón. Asumieron que estaba dormida porque tenía la costumbre de acostarme temprano. «Está empeorando», susurró Molly, en voz baja pero tensa.
Esta mañana se quedó mirando la tostadora durante 10 minutos. Se quedó ahí parado como si hubiera olvidado lo que era. Justin suspiró. Quizás sea hora de empezar el proceso. Ya sabes, un poder notarial facilitará las cosas. ¿Te refieres al control legal? Zrenia, respondió Molly, y pude oír la satisfacción en su voz. Si entra en cuidados de memoria, necesitaremos acceso. Tiene esa pensión, además de la seguridad social. Y la casa, por supuesto. Hubo una larga pausa. ¿Crees que se resistirá? No lo entenderá. La mitad del tiempo no sabe qué día es. Me quedé paralizada en el pasillo, con el corazón latiéndome con fuerza no de miedo, sino de furia. No solo estaban remodelando la casa, podía sobrevivir a eso. Ahora me estaban remodelando a mí, narrando una versión de mi vida, donde yo era incapaz, ausente, disuelta. Y lo peor era que lo decían con tanta naturalidad, como si fuera solo papeleo, como si yo fuera papeleo. No dormí esa noche. Me senté en mi pequeña habitación, la que solía ser la sala de manualidades antes de que Molly la despojara de las labores de punto de Lorna y la convirtiera en lo que ella llamaba el anexo. Me senté en mi sillón, lo único que no habían tocado, porque era demasiado pesado para moverlo, y me quedé mirando el ventilador de techo, que giraba en círculos lentos y fantasmales. A la mañana siguiente, encontré la llave del ático. Estaba enterrada en el cajón del viejo armario de costura de Lorna, que Molly insistía en que debíamos donarlo a la caridad, porque no encajaba con la estética. Subí las escaleras del ático, con cuidado de no crujir demasiado, y abrí la estrecha puerta. El aire era seco y olía a polvo y cartón. Cajas cubrían cada pared, décadas de nuestras vidas guardadas, y entonces, encajada entre una pila de adornos navideños y un fajo de anuarios amarillentos, encontré la caja fuerte, ignífuga. Lorna había insistido en que compráramos una en los 90, después de que se incendiara la casa de una amiga. Por si acaso, dijo. Allí guardábamos cosas importantes, testamentos, certificados de nacimiento, nuestro certificado de matrimonio y, lo más importante, la escritura de la casa. Con dedos temblorosos, giré la cerradura de combinación. Lo recordé al instante. Su cumpleaños, mi cumpleaños, el año en que nos casamos. La caja fuerte se abrió con un clic. Dentro, ordenadamente apiladas, había carpetas Manila. Saqué la que decía Residencia Ellis. Me senté en el suelo del ático, con las piernas cruzadas como un colegial, y leí lenta y metódicamente. Y allí estaba, claro como el agua, firmado y notariado en 1995. Un contrato de fideicomiso en vida. Declaraba que yo, Garvey Ellis, era el único propietario original y fideicomisario de la casa, y que si algún familiar residía allí, su ocupación se consideraría provisional a menos que yo modificara lo contrario. El fideicomiso nunca se había modificado. Se me cortó la respiración. No tenía ningún derecho legal sobre la casa, ni electricidad, ni derecho a reclamar. Puede que Justin hubiera pagado un techo nuevo hace 5 años. Puede que Molly hubiera encargado muebles y pintado paredes, pero nada de eso importaba. La casa era mía, el lugar que había construido ladrillo a ladrillo,
el lugar que había compartido con mi esposa, el lugar al que les había permitido entrar por amor, no por obligación. Y aquí estaban, preparándose para echarme, para declararme no apto y tal vez internarme, para borrarme como a uno de los cojines de Molly que no combinaba con el sofá. Me quedé sentada en el ático más de 1 hora. No lloré, no grité. En cambio, sentí una fría determinación formándose en mi pecho. Fue como ver cómo se retira la marea antes de una tormenta. Tomé la escritura, la metí con cuidado en un sobre nuevo y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo. Bajé las escaleras y me crucé con Justin, que venía del garaje. No vio el sobre. Estaba demasiado ocupado revisando su correo electrónico. «Hola, papá», murmuró. «No olvides que tenemos una reunión familiar el domingo por la noche. Molly quiere hablar sobre los próximos pasos». Sonreí con dulzura y asentí. «Por supuesto», dije. «Allí estaré». El domingo no podía esperar más. Pasé los 2 días siguientes fotocopiando documentos en la biblioteca pública y visitando a un abogado que conocía de mi época de profesor. Un viejo amigo de Lorna, para ser más exactos. Estaba semi-retirado. Era lento para hablar, pero tan agudo como siempre. Cuando le puse el contrato de fideicomiso delante, entrecerró los ojos. «¿No tienen ni idea de que esto existe?», Zrenia preguntó. «Ninguna», respondí. «¿Creen que estoy demasiado perdido para atarme los zapatos?», soltó una risita sombría. «Bueno, Garvey, creo que es hora de recordarles con quién están tratando». Y así empezó. Una guerra silenciosa. Una guerra no de gritos ni portazos, sino de papel, tinta y memoria. De reclamar lo que era mío antes de que me borraran de mi propia historia. La casa nunca fue solo una casa. Era todo por lo que habíamos trabajado. Lorna y yo. Y ahora la estaban vaciando personas que me veían como una carga en lugar de como un hombre. Que se quedaran con su leche de avena y sus sonrisas falsas. Yo tenía algo mejor. Tenía la verdad. Y ya no tenía miedo de usarla. Las primeras señales de represalia por parte de Justin y Molly no fueron dramáticas. Eso habría facilitado las cosas, las habría hecho más obvias. Algo que señalar y decir, «¿Ves? Mira lo que están haciendo». No, lo que hicieron fue más lento, más deliberado, recubierto de la pegajosa capa de una negación plausible. Empezó la semana después de la reunión familiar, que, como era de esperar, no fue una reunión, sino un monólogo pronunciado por Molly, flanqueada por Justin, quien se sentó en el sofá como un socio silencioso en una inmobiliaria, asintiendo cada vez que ella lo miraba. Presentó una lista de recomendaciones de un asesor de atención a personas mayores con el que aparentemente había hablado, sin siquiera comentarlo conmigo. Dicen que es importante mantener una estructura para las personas mayores. Comenzó, como si yo ya estuviera a medio camino de ser no verbal. Así que hemos elaborado algunas reglas básicas de la casa. No restricciones, solo ritmos para ayudarte a sentirte más apoyado. Bajé la vista hacia la lista mecanografiada que me había entregado. El uso compartido de la cocina se limitará a las horas de menor actividad por razones de seguridad. No se permite el uso de la lavandería sin acompañante debido a una confusión pasada con la configuración del detergente.
Todos los medicamentos deben guardarse en la caja de seguridad. El acceso se permite a diario. Las solicitudes del termostato deben hacerse a través de Justin. Toque de queda de ruido a las 9 p. Luego la línea final. Nos reservamos el derecho de revisar este acuerdo si estos protocolos resultan ineficaces. Levanté la vista del periódico y no dije nada. Molly sonrió alegremente, como si me acabara de regalar una escapada de fin de semana al spa. Es solo temporal, Garvey, hasta que veamos mejoras. Todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando. Justin no me miró a los ojos. En cambio, jugueteó con el dobladillo de su camisa y asintió una vez, mecánicamente. Doblé el periódico por la mitad, lo puse en el reposabrazos de mi silla y me disculpé. Esa noche, instalaron una cerradura con teclado en la puerta del lavadero. Justin dijo que era una precaución, porque Alec había dejado la secadora encendida y casi provoca un incendio. Alec luego admitió que no era cierto. No había lavado la ropa en semanas. Al día siguiente, intenté abrir el garaje donde guardaba mis herramientas, solo para descubrir que la cerradura había cambiado. Problemas con el seguro, explicó Molly vagamente. Hay un riesgo de responsabilidad si pasa algo. Le pregunté qué creía exactamente que pasaría si usaba mi propio destornillador. Se encogió de hombros y dijo: «No se trata de ti, Garvey. Se trata de políticas. Lo entenderías si no fueras tan». Se detuvo en seco y apartó la mirada, fingiendo estar distraída por un mensaje de texto. 3 días después, me desperté y fui a hacer tostadas, solo para descubrir que faltaban el pan y la mantequilla de cacahuete en la despensa. Molly afirmó que estábamos simplificando el inventario de alimentos. Demasiados alimentos que se ponen rancios, dijo. Es un desperdicio. Desde entonces, la despensa estuvo cerrada con un pestillo de cadena. Molly me dio una pequeña bolsa de lona con algunos alimentos etiquetados: avena instantánea, peras enlatadas, galletas, y dijo: «Este es tu estante ahora. Avísanos si te quedas sin». Me quedé en esa cocina, mirándola fijamente. Su mano, con manicura, descansaba sobre la encimera. Su anillo de bodas brillaba bajo la luz fluorescente que yo misma había instalado 25 años atrás. Quise gritar, pero en lugar de eso, asentí y dije: «Gracias». El aislamiento se profundizó poco a poco, como si presenciara una erosión lenta. Mi correo fue redirigido. Cuando pregunté al respecto, Justin dijo que habían optado por la entrega digital para simplificar las cosas. Mis suscripciones a revistas dejaron de llegar. Mi teléfono sonó menos. Luego dejó de sonar. Cuando revisé, vi que el buzón de voz estaba desactivado y el registro de llamadas estaba vacío. Molly me dijo que los teleoperadores estaban colapsando la línea y que era para la tranquilidad de todos. Cuando mencioné que la prima de Lorna, Clara, había estado llamando todos los meses durante años, Molly dijo: «Puede enviar correos electrónicos». Luego llegaron las visitas, o mejor dicho, la ausencia de ellas. Mis antiguos compañeros, viejos amigos de la iglesia, incluso el Manitas que conocía desde hacía una década, ya no venían. Al principio pensé que era algo natural. La gente se ocupa, se distrae. Pero cuando llamé a mi amigo Charles,
contestó su esposa. «Ay, Garvey», dijo, vacilante. «Intentamos visitarte la semana pasada, pero Molly dijo que no te encontrabas bien y que no queríamos que la molestaran. Lo siento, no queríamos pasarnos». Se me encogió el estómago. No había estado enfermo. Ni siquiera sabía que habían venido. Le pedí que, por favor, lo intentara de nuevo. Nunca lo hicieron. Empecé a caminar al parque todas las mañanas, solo para respirar aire que no estuviera teñido de resentimiento. Me sentaba en el mismo banco, miraba a los patos, les daba de comer cortezas del pan duro que Molly consideraba caducado, y pensaba en la risa de Lorna, en cómo tarareaba mientras cocinaba. Pensaba en cómo el sol solía dar en la mesa del comedor, justo en el momento justo por las mañanas, y cómo Faith solía subirse a mi regazo para leer libros ilustrados. Pensaba en la lenta reconfiguración de la realidad que ocurría a mi alrededor, la forma en que Molly me hablaba, como si ya estuviera en un hospicio, como Justin desviaba la mirada durante las conversaciones, como los niños apenas me reconocían, como cada objeto que tocaba en la casa parecía venir con una condición. «Por favor, no toques eso. Es decorativo. Por favor, no te sientes ahí. Es mantelería blanca. Por favor, no abras ese armario. Todavía no está organizado. Por favor, recuerda llamar antes de entrar en espacios compartidos». Espacios compartidos. Esa fue la frase que usó Molly cuando empezó a cerrar con llave el baño de abajo después de las 9 p.m. «Es un espacio compartido», dijo. «Necesitamos límites». Quería preguntarle qué compartía exactamente. ¿Mi pensión? ¿Mis bienes? ¿Mi silencio? Una tarde, al volver del parque, encontré a Alec y Faith en la cocina, riéndose por teléfono. Al principio no me vieron. Alec imitaba mi forma de caminar, exagerada y lenta, encorvando la espalda, arrastrando los pies, diciendo, «Oh, ¿dónde estoy? ¿En qué año estamos?» Faith casi se derrumba de la risa. Entonces puso un vídeo. Lo vi fugazmente. Era un vídeo granulado de mí en el jardín, agachándome para arrancar la maleza. Alec había añadido una voz en off. Cuando la demencia hace acto de presencia, pero el césped aún necesita cariño. Lo habían subido a una aplicación, miles de visualizaciones, cientos de emojis de risa. Retrocedí antes de que me vieran. Fui directa a mi habitación y me senté en el borde de la cama un buen rato. No lloré. Sentía que esa parte de mí se había ido hacía tiempo. En cambio, hice otra lista. Nombres, acciones, fechas. La guardé en la parte de atrás de mi cuaderno, junto con la escritura. Y entonces, justo cuando pensaba que habían agotado su arsenal de microagresiones, volvieron a escalar. Escuché a Molly hablando por teléfono con una tal Janice. «Sí, estamos considerando una residencia asistida», dijo. «Pero hay algunas complicaciones logísticas. Él no cree que la necesite, claro. Sigue pensando que está bien. Es triste, la verdad. Se repite constantemente. Creemos que es un inicio temprano, pero es muy terco. No quiere ir al médico. Lo estamos documentando todo. Vídeos, marcas de tiempo, errores de medicación». Hubo una pausa. Sí. Nos han dicho que la tutela legal es el siguiente paso. Estamos en ello. Me quedé mirando el suelo del pasillo.
la veta de los paneles de roble que yo misma había elegido, y me di cuenta de que me estaban desapareciendo poco a poco, no físicamente. Habría sido demasiado fácil, pero legal, administrativa y emocionalmente me estaban borrando. Estaban creando un rastro de ficción, una narrativa inventada de mi declive. Cada carta retenida, cada llamada interceptada, cada pequeña humillación tenía un propósito: pintarme como incapaz de seguir controlando la vida que había construido. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana y observé el parpadeo de las farolas, las sombras que se extendían por el camino de entrada. Pensé en Lorna. La imaginé de pie a mi lado, con los brazos cruzados y la boca apretada. No lo habría tolerado. Habría llamado a un abogado en cuanto Molly cambió la cerradura de la despensa. Habría dicho: «Garvey, no eres un invitado. Esta es tu casa. No dejes que te lo olviden. Ojalá estuviera aquí. Ojalá pudiera verme ahora. O tal vez no. Tal vez me alegraba de que no tuviera que presenciar el lento desmantelamiento de nuestra vida compartida». Por la mañana, empecé a transferir documentos a un archivo privado. No solo la escritura, sino también registros bancarios, estados de cuenta médicos, recibos, correspondencia. Acudí a un notario y presenté una declaración de reserva de capacidad legal. Cambié el beneficiario de mi seguro de vida. Trasladé los pagos de mi pensión a una nueva cuenta. Silenciosa y metódicamente, empecé a recuperar el control, y con cada paso, cada firma, cada sello notarial, sentía que algo regresaba a mí, algo que no había sentido en años, ni rabia, ni tristeza, propiedad. El descubrimiento del fideicomiso en vida en el ático despertó en mí una llama que ardía bajo el peso de años de abandono y humillación. Pero no fue hasta el día en que me senté frente a mi viejo amigo y abogado, Martin, que la realidad de lo que me esperaba se asentó con fuerza. La oficina de Martin, ubicada en un modesto edificio de ladrillo en el centro, olía a cuero gastado y a libros legales descoloridos. Al sacar la escritura de la carpeta, su mirada se agudizó de una forma que no le había visto en años. «Garvey», empezó con cuidado, «este documento lo cambia todo». Por primera vez, sentí un atisbo de esperanza, que no era solo una ilusión, sino que estaba arraigada en la ley y en los hechos. Repasamos los detalles línea por línea, y quedó claro. Mis derechos sobre la casa no solo estaban intactos, sino que eran legalmente vinculantes. Era copropietario con plena autoridad. Sin embargo, lo que eso significaba en la práctica era un asunto completamente distinto. Martin me advirtió sobre las complejidades de la dinámica familiar, entrelazada con el derecho de propiedad. «Tu hijo y Molly podrían intentar impugnar esto», dijo. «Podrían alegar que no eres competente, que no entiendes lo que haces. Sucede a menudo en casos como este». Sus palabras me dieron una sensación de frío, pero también reforzaron mi determinación. No iba a dejar que me echaran. No después de todo lo que había construido. No después de todo lo que Lorna y yo habíamos soñado cuando pusimos estos ladrillos con nuestras propias manos. Darme cuenta de que ya no solo luchaba por un lugar donde vivir, sino por mi dignidad e identidad, me dio la claridad que me había faltado durante años.
Esa noche, me senté en la tenue luz de la sala, mientras las sombras de la chimenea se reflejaban en las paredes que antes estaban llenas de risas y amor. El silencio a mi alrededor era profundo, opresivo, pero mi mente rebosaba de planes y posibilidades. Empecé a catalogarlo todo, los cambios que habían hecho, las puertas que habían cerrado, las llamadas que habían desviado, y tomé notas sobre cómo cada acción había socavado mi autonomía. Documenté las veces que mis nietos se habían reído de mí, las medias verdades que Molly me había contado sobre mi salud, las conversaciones en voz baja a puerta cerrada. Fue doloroso, pero necesario. Ahora entendía que ya no era solo una batalla personal. Era una batalla contra un sistema de negligencia que a menudo pasa desapercibido. En los días siguientes, contacté con una defensora de personas mayores, una mujer llamada Rachel, recomendada por Martin. Rachel era compasiva, pero firme, con un profundo conocimiento de la crisis legal y emocional que enfrentan muchas personas mayores cuando sus familias se ponen en su contra. Me explicó los mecanismos de las leyes de tutela, la explotación financiera y el maltrato a personas mayores, términos que había evitado abordar hasta ahora. Con su guía, comencé a prepararme para los inevitables desafíos. Hablamos largo y tendido sobre la recopilación de pruebas, sobre cómo construir un caso no solo para mi propiedad, sino también para el respeto y la atención que merecía. Fue abrumador, pero la presencia de Rachel me dio una fuerza que no había sentido en años. Mientras tanto, el ambiente en la casa se volvió más frío, más tenso. Justin y Molly se dieron cuenta de que había encontrado los documentos, y sus sonrisas se volvieron más tensas, sus conversaciones más reservadas. Los nietos se vieron más atraídos a su esfera de influencia, y mi presencia se redujo a una formalidad, una figura secundaria en su hogar orquestado. Me encontré comiendo solo con más frecuencia. La mesa del comedor se encogía como para excluirme físicamente de sus vidas. La desconexión fue dolorosa, pero el descubrimiento del fideicomiso me había proporcionado un arma secreta. Ya no era solo el anciano al que podían despedir. Era un copropietario con derechos, con una voz que ya no podía ser silenciada. Una tarde, Justin me confrontó directamente por primera vez. Estaba en la cocina, metiendo platos en el lavavajillas con una calma forzada. «Papá», dijo sin mirarme, «quizás sea hora de pensar en mudarte a una casa más pequeña. Ya no necesitas esta casa tan grande. Podemos ayudarte a encontrar un lugar más cómodo». Sus palabras me dolieron, no por su contenido, sino por cómo las dijo, condescendientes y despectivas, como si yo fuera una niña a la que le estaban quitando un juguete que amaba. Lo miré a los ojos y le dije, «Esta casa es tan mía como tuya, y pienso demostrártelo». Su rostro palideció, pero no dijo nada. Esa noche volví al ático y saqué un viejo álbum de fotos. Las fotos estaban descoloridas, pero los recuerdos eran vívidos. La sonrisa de Lorna, el día de nuestra boda, la primera Navidad en esta misma casa, los niños jugando en el jardín. Repasé los contornos de rostros conocidos, la escritura a mano en el reverso de las fotos, las pequeñas notas entre las páginas. Era un testimonio no solo de propiedad, sino de la vida misma.
Esta casa era un remanente de décadas de amor y esperanza, de sacrificios hechos y sueños alimentados. Y ahora estaba en el centro de una tormenta que amenazaba con destrozarlo todo. El punto medio de mi viaje no estuvo marcado por un solo acontecimiento, sino por la conciencia de que ya no era un observador pasivo de mi propia vida. Me estaba convirtiendo en un participante activo, un hombre que recuperaba su historia pieza por pieza. Los documentos legales no eran solo papeles. Eran llaves que abrían un futuro donde podía hacer valer mis derechos y exigir respeto. Sin embargo, con este poder llegó la amarga certeza de que los lazos familiares podían ser tan frágiles y peligrosos como cualquier amenaza externa. La casa, que una vez simbolizó seguridad y calidez, se había convertido en un campo de batalla y me preparaba para luchar por cada centímetro. En los momentos de tranquilidad antes de dormir, sentí el peso de la soledad y la traición sobre mí, pero también sentí algo más, una chispa de determinación, un destello de esperanza que había sobrevivido años de abandono. La batalla que me esperaba sería larga y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo estaba lista para defender no solo la casa, sino a mí misma, el legado de amor y vida que nadie podría arrebatarme. Y así se llegó al punto intermedio, el punto donde el pasado y el futuro chocaron, donde los frágiles lazos de la familia se pusieron a prueba y donde se revelaría la verdadera medida del espíritu de un hombre. En las semanas posteriores a mi conversación con Justin, el aire de la casa se densificó con una tensión que nadie reconocía, pero que todos llevábamos encima, como una fuga de gas que fingíamos no oler. Los niños se movían de puntillas por la casa, susurrando cada vez más y mirándome de reojo, como esperando que se me cayera algo, o dijera algo que olvidara para validar la historia que Molly y Justin tejían con tanto esmero. Molly se convirtió en un espectro, siempre observando, rara vez dirigiéndose directamente a mí, pero dejando rastros de su presencia por todas partes. Mi ropa, que siempre lavaba yo misma, empezó a desaparecer del cesto y a reaparecer, limpia, pero con varias prendas faltantes. Cuando pregunté por mi cardigan, el gris que Lorna me había tejido en 2002, Molly dijo que no sabía de qué hablaba y que quizá lo había perdido. Una semana después, vi a Faith con el puesto, arremangado, riendo con su amiga en el porche. Cuando abrí la boca para pedírselo, me miró con una mezcla de lástima y asco y dijo: «Huele a naftalaina. Puedes quedártelo». No dije nada. Volví adentro y anoté una nota en mi diario. Fue por esa época cuando empezaron a invitar a gente, desconocidos, amigos del estudio de yoga de Molly o de la oficina de Justin, y a presentarse como los dueños de la casa. Nunca me mencionaron. Una noche, entré en la sala y me encontré con un grupo de desconocidos bien vestidos bebiendo vino y elogiando las renovaciones. Molly me sonrió, con los labios apretados, y dijo: «Oh, este es Garvey. Es familia». Una mujer pelirroja teñida y con demasiadas pulseras me extendió la mano y me preguntó si vivía cerca. Antes de que pudiera responder, Molly intervino. «A veces se queda con nosotros. Nos gusta vigilarlo.
Las risas que siguieron, educadas, despectivas, ajenas, resonaron en mis oídos como una sirena. Fui a mi habitación y me quedé allí el resto de la noche. Cuando salí a la mañana siguiente, la puerta principal tenía una cerradura inteligente nueva. Mi código de acceso ya no funcionaba. Justin me dijo que era una actualización del sistema y que me daría el nuevo código más tarde. Él nunca lo hizo. El alcance de su plan empezó a aclararse el lunes siguiente, cuando llegó por correo un sobre Manila dirigido a mí. Era de un bufete de abogados que no reconocí. Dentro había documentos legales que me notificaban la intención de solicitar un poder notarial duradero, alegando signos de deterioro cognitivo e incapacidad para gestionar asuntos personales. Me senté a la mesa de la cocina, con dedos temblorosos, releyendo las palabras una y otra vez. Habían dicho que era olvidadizo, que repetía historias, que me había perdido caminando a casa. Nada de eso era cierto. Habían creado un expediente de ficción, cuidadosamente seleccionado y enmarcado para retratarme como un hombre en crisis. Todo para poder obtener control legal sobre mi vida. Llamé a Martin de inmediato, y al final del día habíamos presentado una objeción formal. «Van a pedir la tutela», dijo, con la voz tensa por la rabia contenida. «Intentan adelantarse a ti, Garvey. Tienes que prepararte». Durante las 2 semanas siguientes, la casa se convirtió en un teatro de manipulación. Molly y Justin empezaron a tratarme con una preocupación exagerada, delante de los niños, de sus amigos y de los vecinos. «¿Tomaste tus medicamentos, Garvey?», Zrenia preguntaba a Molly en voz alta, aunque sabía que no tomaba ninguna medicación diaria. «¿Recuerdas qué día es hoy?». «Component placement», preguntaba Justin con indiferencia durante la cena, sonriéndole a Faith con sorna. Respondía correctamente siempre, y ellos asentían solemnemente, como si aún no estuvieran convencidos. Intentaban provocarme un arrebato. No se lo permití. Mantuve la calma, tomé notas, y seguí construyendo mi propio caso. Documenté cada mentira, cada insulto, cada manipulación. Respaldé cada extracto bancario, cada mensaje, cada correspondencia que demostraba que tenía plena capacidad cognitiva. Pedí cita para una evaluación médica integral, que incluía evaluaciones neurológicas, pruebas cognitivas y una revisión psicológica. Rachel me acompañó y tomó notas detalladas. Los resultados fueron claros. No había evidencia de demencia, pérdida de memoria, ni disminución de la capacidad. Presenté el informe ante el tribunal como parte de mi reconvención. Molly estaba furiosa. La oí gritarle a Justin tras la puerta cerrada del dormitorio. «Lo teníamos todo preparado. Dijiste que se rendiría». Justin intentó calmarla, pero noté el miedo invadiendo su voz. Su plan se estaba desmoronando, pero en lugar de ceder, redoblaron la apuesta. Unos días después, mientras yo estaba en el parque, Molly llamó a la policía. Cuando regresé, 2 agentes me esperaban en el porche. Dijeron que alguien había denunciado a un anciano errante por la zona que parecía desorientado. Fueron amables, pero firmes. Les di mi identificación. Les expliqué que había salido a dar un paseo y señalé la casa. Molly salió con lágrimas en los ojos y dijo: «Ha ido empeorando. A veces se olvida de dónde está». Los agentes me miraron,
luego a ella y luego a mí. Sonreí con calma y dije, «¿Quieren ver mi último examen neurológico? Está notariado». Les ofrecí una copia de mi carpeta. Se negaron, pero uno de ellos asintió, casi disculpándose. «Lo siento, señor. Solo hacemos nuestro trabajo». Cuando se fueron, me volví hacia Molly y le dije, «Esa fue tu última jugada. Acabas de hacer que el tribunal vea mejor de qué se trata». No respondió. El verdadero punto de inflexión llegó una semana después. Descubrí una cuenta de correo electrónico oculta, vinculada al nombre de Justin, en el ordenador familiar del estudio, una máquina compartida que yo mismo había construido hacía una década. La había dejado abierta. Allí encontré correspondencia con una residencia para personas mayores en Nueva Jersey, junto con estimaciones financieras y notas etiquetadas como pensión de papá, transferencia de bienes y preparación para el cambio de residencia. Faltaban 2 semanas para la fecha en que planeaban mudarme. Lo imprimí todo. Se lo entregué a Martin a la mañana siguiente. «Eso es intento de coerción», dijo, «y posiblemente fraude». Solicitamos una orden judicial. El tribunal fijó una fecha para una audiencia formal para determinar si Justin y Molly habían participado en abuso de ancianos y explotación financiera. Cuando le entregaron los papeles, Molly le gritó al mensajero y le cerró la puerta en las narices. Esa noche vino a mi habitación sin invitación. «¿Te crees listo?» Zrenia susurró. «¿Crees que vas a ganar?» No respondí. Me volví hacia la ventana y miré fijamente la oscuridad. Ella esperaba una respuesta. Al darse cuenta de que no llegaba ninguna, añadió, «No mereces esta casa». Finalmente, me volví hacia ella y le dije, «Tú tampoco». En los días previos a la audiencia, Justin intentó acercarse. Me trajo café una mañana, solo, sin azúcar, justo como me gustaba. Se sentó frente a mí en el solario y dijo, «Papá, esto se ha ido de las manos. Tal vez podamos llegar a un acuerdo». Esperé. «Nos vamos», dijo. «Tú te quedas con la casa. Nos mudamos. Sin juicio, sin líos». Lo miré por un largo momento. «Y a cambio, no presentas cargos, lo dejas pasar». Consideré su oferta. Luego dije, «No. No puedes pasar un año tratando de borrarme y luego pedir perdón cuando la tinta no se seque. Esto irá a juicio, y estaré allí con un traje que intentaste tirar, caminando erguido, con todos los documentos en su lugar. No aceptarás nada más de mí». Se fue sin decir una palabra más. La mañana de la audiencia me vestí con esmero. Me puse mi viejo blazer azul marino, el que según Lorna me hacía ver distinguida, y me peiné hacia atrás, como solía hacer antes de las reuniones de padres y maestros. Martin me recogió. La sala era pequeña, pero estaba llena. Rachel estaba allí, junto con algunos vecinos a los que no había visto en meses, e incluso Charles y su esposa, quienes me saludaron con el pulgar hacia arriba desde la galería. Justin y Molly se sentaron al otro lado, flanqueados por su abogada, cuyo rostro era inexpresivo. La jueza, una mujer de unos 50 años con una mirada penetrante, escuchó atentamente mientras ambas partes presentaban sus argumentos. Hablé con claridad, con calma, haciendo referencia a los documentos, las evaluaciones, las grabaciones. Dije la verdad, nada más,
nada menos. Al terminar, la jueza tardó solo unos minutos en dictar su fallo. El intento de obtener la tutela fue denegado. La solicitud del poder notarial permanente fue declarada inválida por falta de pruebas. La jueza recomendó iniciar una investigación por posible abuso financiero. Molly parecía a punto de desmayarse. Justin miraba al suelo. No sentí nada, ni triunfo, ni alegría, solo liberación. Esa noche me quedé en el patio trasero bajo las estrellas y respiré hondo. La casa a mis espaldas estaba en silencio. Sabía que el silencio no duraría. Volverían a atacar. Pero ya estaba lista. Ya no estaba sola. Ya no era invisible. Habían intentado borrarme de mi vida. Había vuelto a escribirme, y esta vez mi nombre estaba en negrita. En los días posteriores a la audiencia, la energía en la casa cambió de nuevo, no como una marea que retrocede, sino como el ojo de una tormenta, silenciosa, engañosa, cargada de una rabia no expresada. Justin y Molly no me hablaron directamente, no gritaron, no protestaron, pero se movían a mi alrededor con una frialdad deliberada, con pasos cortos, voces bajas, miradas cargadas de algo casi salvaje. Habían perdido la batalla legal, sí, pero no su ansia de recuperar el poder, y lo notaba en la forma en que Molly empezó a cerrar cajones de golpe, o en cómo Justin dejó la puerta principal sin llave durante la noche, como si se atreviera a que algo pasara. La tensión crecía día a día, y yo me mantenía en secreto, pasando la mayor parte del tiempo en mi habitación, ultimando en silencio el siguiente paso que llevaba semanas considerando. No solo reclamar mis derechos, sino sacarlos, a mi hijo y a su esposa, de la casa por completo. Habían dejado claro que ninguna tregua era posible, que la paz solo sería una fachada, tras la cual se gestarían nuevos planes. No me interesaba la guerra, pero también me negaba a vivir en territorio ocupado. Me reuní con Martin de nuevo, esta vez no en su oficina, sino en la cafetería local calle abajo del juzgado. Quería que la conversación transcurriera lejos de archivos y libros de leyes, lejos del aire que olía a burocracia. Le dije que estaba listo para iniciar una moción para disolver la copropiedad. ¿Quieres presionar para la venta total?, Zrenia preguntó. Asentí. Que el tribunal fuerce la liquidación. Quiero salir, pero lo más importante, quiero que salgan. Martin se recostó en su silla y me observó un buen rato. «Sabes que no será rápido», dijo. «Lo retrasarán, lo impugnarán, lo dilatarán todo lo que puedan». Asentí de nuevo. «Que lo intenten. Cada mes que lo alarguen, es otro mes que viven sabiendo que tengo la caja de cerillas». En una semana se presentó la documentación. Se presentó una petición para disolver la copropiedad e iniciar la venta forzosa de la casa ante el secretario del condado. Martin se aseguró de notificarles directamente en casa. Quería que vieran el sobre caer en sus manos, que sintieran su peso. Lo que no esperaba fue el nivel de veneno que desataron después, no en el tribunal, sino en la vida. Justin comenzó a estacionar su auto al otro lado de la entrada para que no pudiera irme. Cuando no dije nada, dejó de hablarme por completo y comenzó a poner música a todo volumen por la noche, un bucle de tecno ambiental
que parecía diseñado específicamente para interrumpir el sueño. Molly comenzó a tirar cosas de mi habitación, silenciosamente, sigilosamente. Desaparecía un libro, un par de calcetines, una pequeña foto enmarcada de Lorna que estaba en mi mesita de noche. Cuando la confronté, afirmó que nunca había tocado nada. «Tal vez estás perdiendo cosas, Garvey», dijo, sonriendo con la boca pero no con los ojos. «Sucede». Llamé al cerrajero e hice cambiar la cerradura de mi puerta. No di ninguna explicación. Una noche, al volver de la farmacia, encontré mi cama sin ropa de cama, sin sábanas, sin mantas, sin almohada. En su lugar había una nota doblada. «Limpiado para su comodidad». Me quedé en la puerta, con el papel en la mano, y supe exactamente lo que significaba. Salí y compré un saco de dormir. No dije nada. Preparé té y me acosté dentro de una funda de nylon sobre un colchón desnudo y escribí en mi diario: «Intentan que me vaya. No lo haré». La audiencia se programó para 3 semanas después. Durante ese tiempo, mantuve las distancias. Me comuniqué solo por medios legales. Y cuando Molly me enviaba mensajes de texto diciendo cosas como «¿De verdad quieres hacerle esto a tu familia?» o «Vas a morir solo en algún apartamento, Garvey». Éramos tu última oportunidad. Los guardaba, les hacía captura de pantalla y se los reenviaba a Martin. Cada palabra cruel se convertía en un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre ellos y yo, una barrera que finalmente rompería nuestro vínculo tóxico. La semana de la audiencia, una agente inmobiliaria llamada Corinne Page visitó la casa para una valoración preliminar. Fue amable, profesional, y no se inmutó cuando Molly le susurró en la entrada: «Estás perdiendo el tiempo. No vendemos». Corinne sonrió y dijo: «Eso lo decidirá el tribunal». Me acompañó a recorrer la propiedad, tomando notas. Al llegar al patio trasero, le hablé del roble, el que Lorna había plantado de un retoño, bajo el que enterramos a Scout, nuestra perra, el que nos había dado sombra en tantos picnics de la infancia. Corinne me escuchó con ese respeto silencioso que se me había vuelto ajeno en los últimos años. Al irse, me entregó su tarjeta y dijo: «Ya he visto esto antes. Estás haciendo lo correcto. A veces, dejarse llevar es la única manera de aferrarse a uno mismo». La audiencia final se celebró un martes por la mañana. La sala estaba nublada. El cielo exterior era de un acero opaco que contrastaba con el silencio gélido del interior. El juez revisó nuestra petición, escuchó ambos argumentos y examinó la documentación. Molly intentó hablar sobre las molestias, sobre la supuesta traición de un padre que se volvió contra su familia, pero el juez la silenció con suavidad pero firmeza. «No se trata de sentimientos», dijo. «Se trata de la ley de propiedad y la protección de las personas mayores. El señor Ellis tiene todo el derecho legal de solicitar la disolución de la propiedad. El tribunal no ve ninguna prueba que lo prohíba». El fallo se dictó rápidamente, con una franqueza que dejó a Molly atónita. La propiedad sería puesta a la venta. Tendrían 60 días para desocuparla, o el tribunal dictaría un desalojo obligatorio. El juez también autorizó una auditoría financiera de la actividad contable anterior, para garantizar que no se hubieran producido transferencias inapropiadas.
El rostro de Justin estaba pálido cuando nos marchamos. No me miró. Molly sí. Su mirada era de fuego. Regresé a casa esa noche y encontré la cocina hecha un desastre. Platos rotos, comida derramada, la puerta del refrigerador abierta de par en par. No reaccioné. Tomé fotos. Se las envié a Martín. Luego me preparé un sándwich con lo que quedaba del pan y me senté en la sala, mi sala, a comer mientras miraba la chimenea que había construido con mis propias manos. Esa noche los oí discutir detrás de la puerta. Oí la palabra sin hogar. Oí puntuación crediticia. Oí demanda. Me dormí temprano y profundamente. A la mañana siguiente, Molly se me acercó en el pasillo. Su expresión había cambiado. Ya no era ira. Era desesperación mal disimulada de preocupación. Garvey dijo: «Todos hemos cometido errores, pero seguro que podemos encontrar una solución. Quizás te paguemos el alquiler. No quieres vivir solo a tu edad. Piensa en tu salud, en tus nietos». No dije nada. Simplemente pasé junto a ella, entré en la cocina, me serví un café y volví a mi habitación. 3 días después se mudaron. Sin fanfarrias, sin despedidas. Solo el ruido sordo de las cajas y el roce de los muebles contra el suelo. Me quedé en mi habitación hasta que se fue el camión de la mudanza. Cuando llegó el silencio, fue absoluto. Y era hermoso. Caminé lentamente por la casa. Todas las habitaciones estaban vacías de su presencia, su olor, su tensión, su desprecio. Todo había desaparecido. Abrí todas las ventanas. Dejé entrar el aire. Esa noche dormí bajo la colcha de Lorna, la que Molly había escondido en el armario de la ropa blanca durante años. Descubrí que aún olía ligeramente a cedro y lavanda, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, dormí sin soñar. En las semanas posteriores a su partida, la casa se volvió más silenciosa, de una manera que ya no se sentía opresiva, sino restauradora, como un cuerpo que finalmente exhalaba tras años de resistir la tensión constante. Las habitaciones que una vez resonaron con la confrontación y la agresión pasiva se quedaron quietas, pero no vacías. Había una presencia diferente ahora, una que reconocí, una que había estado esperando bajo la superficie todo el tiempo. Era Lorna, era yo, era el pulso original de esta casa, antes de que se redujera a un campo de batalla. Al principio me moví lentamente, reencontrándome con rincones olvidados. Reabrí la sala y restauré el mueble de música. Desenterré las cajas del ático y volví a colgar los cuadros que Molly había declarado anticuados. Devolví mis libros a las estanterías de la sala y me senté en mi vieja silla a leer en paz, mientras el sol del atardecer se colaba por las ventanas como siempre. Mis días se simplificaron, estructurados a mi propio ritmo. Cocinaba comidas modestas, comida de verdad, no porciones nutritivas, y volví a dar largos paseos, no para escapar, sino para observar, respirar, saludar con la cabeza a vecinos conocidos. Algunos habían oído fragmentos de la historia, otros se habían quedado callados, pero uno a uno empezaron a regresar. Charles pasó por casa con un pequeño pastel de melocotón de su esposa. La señora Reyes me trajo recortes para el jardín. Incluso el cartero, quien antes tenía instrucciones de entregar todos los sobres directamente a Justin,
me estrechó la mano y dijo: «Me alegra verlo. De vuelta donde debe estar, señor Ellis». Me sentí como un hombre que poco a poco iba volviendo a coser su nombre en las costuras de su vida, no como protesta, sino como afirmación. Hice una última visita al juzgado para finalizar la auditoría. El investigador, asignado al caso, confirmó lo que ya sospechaba. Molly había desviado una parte de mi pensión cada mes a una cuenta compartida, familiar, y luego la usaba para gastos personales, tratamientos de spa, compras en boutiques, incluso un retiro de fin de semana en un supuesto centro de bienestar. El tribunal le impuso un plan de pagos. Me negué a presentar cargos penales. Cuando el investigador me preguntó por qué, simplemente dije: «Porque no intento destruir a nadie. Solo quiero que mi nombre vuelva a significar algo». Asintió lentamente y dijo: «Eso es raro. Recibí una carta de Justin después de que se fueran, mecanografiada, corta y sin firmar. Decía que no estaba de acuerdo con lo que hice, pero que esperaba que encontrara paz. No hubo disculpas ni reconocimiento de lo que había hecho. La leí una vez y la archivé. Los nietos nunca escribieron. No esperaba que lo hicieran. Eran adolescentes, moldeados por las historias que sus padres les contaban. Tal vez algún día se harían preguntas, tal vez no. Ese sería su camino. Ya no tenía ilusiones que proteger. A finales de la primavera, contraté a un pintor local para que restaurara la moldura del porche delantero. Mientras trabajaba, me quedé bajo el roble que Lorna había plantado y observé cómo la brisa agitaba sus ramas. La luz del sol se filtraba a través de su copa como un recuerdo incompleto. Pensé en las manos de Lorna en la tierra, en su risa cuando el viento le arrebataba el sombrero, en su orgullo silencioso el día que vio caer la primera bellota. Coloqué un pequeño banco bajo ese árbol y me sentaba allí cada mañana, con el té en la mano, dejando que el silencio regresara no como ausencia, sino como presencia. Esa, me di cuenta, era la diferencia. Esto no era soledad. Esto era recuperación. La casa ya no susurraba miedo. Volvía a respirar. Las paredes ya no escuchaban insultos. Daban cabida a la reflexión. No necesitaba repintarlo todo ni borrar las cicatrices. La cuestión no era fingir que el daño nunca había ocurrido, sino vivir plenamente con la verdad de lo que quedaba. En cierto modo, volví a dar clases, organizando pequeñas reuniones de profesores jubilados, dirigiendo debates libres en la biblioteca, asesorando a un joven del barrio que quería ser profesor de historia. Mi voz nunca había dejado de sonar, solo había sido silenciada. Ahora volvía a sonar, clara y fuerte, no porque exigiera ser escuchada, sino porque por fin tenía espacio para hablar. A veces, por la noche, todavía oigo ecos. La voz entrecortada de Molly, los suspiros huecos de Justin, incluso la risa burlona de Faith, pero no me atormentan. Me recuerdan lo fácil que es entregarse poco a poco, dejando que otros reescriban tu historia línea a línea. Y me recuerdan que no lo dejé pasar para siempre. Lo detuve, encontré la línea, me paré sobre ella y dije: no más. Lo más difícil no fue enfrentarlos, fue enfrentarme a mí misma. Esa parte de mí
que había permitido que todo se desarrollara durante tanto tiempo por la esperanza, por una creencia errónea en la lealtad familiar. Pero ahora, sola en la misma casa de la que intentaron borrarme, no siento vergüenza, me siento limpia, me siento honesta. Tengo 76 años, no estoy enferma, no estoy confundida, y no me he ido. Estoy aquí. Este es mi hogar, y mientras pueda levantarme cada mañana, seguirá siéndolo. Lorna habría sonreído ante eso,